Bueno, excelente. Bienvenidos a todos, amigos, colegas. Yo soy, ante todo, Marcelo, uno de nosotros. Un colega que trabaja en forma continua con animales de compañía desde hace 30 ininterrumpidos años, de los cuales los últimos 25 han estado dedicados no en, digamos, exclusividad, pero sí con un profundo, digamos, desarrollo en el área de la medicina del dolor. Hoy quiero conversar con ustedes, aproximarles algunas ideas vinculadas al dolor crónico y a entender por qué el dolor crónico es toda una enfermedad y desde allí las herramientas que hay que considerar para su abordaje. Me gusta siempre empezar haciendo la salvedad de que yo vengo a transmitir lo que considero mi verdad aquí y ahora, porque como cualquier materia de opinión, no es absoluta, es relativa. Y espero que esa relatividad me permita cambiar hoy a partir de las preguntas que ustedes pudiesen trasladarme. Entonces, no nos cerremos a una cosa estanca, como que si Marcelo dijo esto, es lo único que puede ocurrir. No, mentira la verdad, ¿sí? Eso lo dijo Nietzsche en el siglo XIX. Nosotros tenemos que ser muy críticos de las verdades reveladas, sobre todo si vamos a trabajar en el ámbito de la medicina del dolor. El dolor es la única entidad nosológica pura que transversaliza todas las especialidades médicas. ¿Sí? Lo hay desde en otorrinolaringología hasta en geriatría, pasando por el contraste de pediatría, neurología, gastroenterología. Por todos lados ustedes van a tener dolor porque el dolor es un signo vital que tiene la particularidad que en determinados casos se transforma en toda una enfermedad. Qué curioso, ¿no? Un signo que más luego puede ser un enemigo, algo que nos indica que el animal está vivo y más luego una patología que nos indica que la está pasando mal. Por eso esta frase, rompamos paradigmas, salgamos de las verdades absolutas. Esto es una gran enseñanza que yo recibí de muchos grandes maestros, uno de los cuales fue Carl Sagan, que no me conoció, pero yo sí a él. Esto es la puerta de la Universidad de Antioquia, allí en Colombia, donde hemos ido a trabajar con Javier. Y lo que Carl Sagan nos está diciendo es que si alguien no está de acuerdo contigo, sé piadoso, sé comprensivo, porque jamás encontrarás a alguien igual a él. Y hasta en el disenso se aprende muchísimo si uno tiene la capacidad de abrir su mente para incorporar ideas, ¿sí? Primero, las ideas que nunca se matan, se incorporan, se analizan y se está de acuerdo en desacuerdo parcial totalmente, ¿ok? Hecha la introducción, entonces, vamos a hablar puntualmente sobre dolor. La definición más moderna que tenemos a la fecha sobre dolor indica que es el dolor una instancia evaluativa cerebral de daño orgánico que ocurrió. Esta es una definición para animales. O sea, el cerebro evalúa, integra una lesión que ocurrió, no es potencial. Esto tiene componentes físicos, pero también emocionales y ambientales. Siempre genera rechazo y evasión. No importa en la especie que estemos dedicando nuestro estudio dentro de la escala zoofilogenética. Y lo que sí cambian son las características de especie y, por favor, incorporen la idea de las características de individuo. Bien como decía Javier, debemos entender que el dolor como experiencia intransferible es propia, única e inigualable. E inclusive, para el mismo evento capaz de generar dolor, la experiencia en un momento u otro, siendo variable por los cambios emocionales y ambientales, puede ser totalmente diferente. Si vamos a hablar de especie, tengamos de acuerdo entonces que no es lo mismo en una vaca que tiene contacto con la gente, como es una vaca lechera, o sea, que produce leche, que se cría para ese fin, que en una vaca rústica que produce carne, que en general, por lo menos en mi país,
está en grandes latitudes dispersa y no está tan acostumbrada al contacto con el humano. Ahora les pido por favor que lo piensen en el perro. ¿Alguien se anima a definir perro? Es difícil de definir perro. ¿Saben por qué es difícil de definir perro? Porque perro es un individuo con determinada carga cromosómica que en este planeta, por lo menos es el que yo conozco, puede haber adultos de 1 kilo. Por ejemplo, yo atiendo un chihuahua, chihuahueño, les gusta decir, pónganle el nombre que ustedes quieren, que pesa 870 gramos. Es un macho adulto. Pero también atiendo una perra San Bernardo o perro de San Bernardino, veamos cómo se dice en cada país, que pesa 90 kilos. Y quiero hacerles saber, no piensen cómo, por favor, solo entiendan la conclusión, que entre esos dos individuos podrían reproducirse y obtener descendencia apta para la reproducción, o sea, no híbridos, porque los dos son perro. Esto significa que el factor agregado por el humano en la selección artificial ha determinado una característica de amplia variabilidad en la especie canina, un poco menos en la felina, en la cual la condición de individuo es todo. Individuo significa ese ser que no se puede dividir, por tanto, por eso es un todo. Y bien como decía Javier, y bien como también sostengo, porque esta es una política de la CIABET, se practica medicina de enfermos, no de enfermedades. La pancreatitis no existe si no hay un individuo capaz de padecer pancreatitis. Y desde allí podríamos trasladar a un montón de otras enfermedades. Queda claro entonces, espero, la definición del dolor agudo. Pero, ¿y qué pasa para el dolor crónico? Bueno, como regla general, tenemos instituida en nuestra cabeza que el dolor crónico es el dolor agudo prolongado en el tiempo. ¿Sí? Y vamos con el dolor agudo mucho tiempo. Eso no es más que parte de la verdad. Y decir solamente parte de la verdad es mentir. Porque la verdad, si bien tampoco es absoluta, tiene que aproximarse a lo que uno cree como absoluto. ¿Sí? La opinión de la verdad tiene que ser algo no humilde. Yo muchas veces escucho en mi humilde opinión, no, la opinión no puede ser humilde. Humilde es la persona que opina. La opinión debe ser comprometida, absolutamente comprometida por la reflexión. Entonces, si dijésemos que solamente el dolor agudo es un dolor, perdón, el dolor crónico es un dolor agudo prolongado en el tiempo, no seríamos ni humildes ni certeros. El dolor crónico, estimados amigos, es un estado sensorial y emocional devastador, ¿ok? Que puede o no asociarse a una lesión, que puede ser prolongado y o persistente, carece de función homeostática. Y desde allí, siendo tan complejo, es muy difícil que encontremos una terapia que consiga paliar su causa. Es por esto que el dolor crónico es una enfermedad. Por favor, pongan ante ustedes las definiciones de dolor agudo y dolor crónico y vean lo contrastante que es una frente a otra y de las diferencias que se nos presentan como para entender claramente que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Claro, en muchos casos, las vías anatómicas involucradas son muy similares y siendo una respuesta álgida, se tiende a pensar en unificarlos en un criterio común. Pero créanme, uno es un signo que habla de que el organismo debe iniciar su reparación. O sea, es homeostático puro, basado en un proceso nociceptivo vinculado a la inflamación. Eso es el dolor agudo. En cambio, el dolor crónico es la sumatoria de trastornos inflamatorios, que ahí sí pueden derivar del dolor agudo en forma cronológica, y de neuropatía. El dolor crónico es un dolor neurálgico. El dolor crónico se basa en las estructuras derivadas del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y aquí tienen ustedes una tabla que no voy a leer porque todos los que están aquí están más que aptos
para poder compararla, pero sí permítanme decirles que recuerden siempre que el dolor agudo es un dolor inflamatorio, por eso es adaptativo, por eso la relación con la lesión es siempre directa y proporcional, y por eso el estado general del animal está apenas involucrado. Claro, por supuesto, no estamos hablando del politraumatizado en coma, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente que tiene un trastorno, por ejemplo, traumático. De hecho, la inflamación es una consecuencia del trauma, y cuando hablo de trauma, recuerden también que la cirugía es un trauma. Por eso está tan vinculado a la anestesiología. ¿Bien? Ok. Pero en cambio el dolor crónico incorpora elementos del dolor agudo, pero refiere específicamente a trastornos neurológicos de compensación. Por eso dice claramente que hay una pérdida del valor adaptativo. El paciente no puede mantener la homeostasis. Entonces, eso es lo que lleva a que sea una enfermedad, pudiéndose ubicar o no la lesión. Y fíjense la alteración del estado general. Ok, bien diferentes, ¿verdad? Uno y otro bien diferentes. Estupendo. Entonces ya podemos partir de una certeza categórica, que también es una definición de Sciabet. El dolor, entonces, claramente no es solamente un impulso nervioso, es toda una experiencia sumamente variable, dependiente de la genética, del ambiente y de las vivencias del individuo. Me gusta tomar siempre como ejemplo la idea de un perro rústico. Se suele pensar que el pitbull, siendo un perro de pelea, o el bulldog, son perros rústicos. De hecho no lo son para nada, son perros totalmente delicados porque son de ingeniería humana. Pero imagínense que ustedes hacen una cirugía, quien fuese un cirujano, practica un criterio anestésico determinado, y el basamento genético se piensa que en el pitbull es de alta resistencia. Sí, es de alta resistencia para el estímulo, no para más luego. Quienes hayan entendido pitbull van a notar que muchas veces la manifestación álgida del animal suele ser superior al fenómeno que causó el algia. O sea, para heridas pequeñas, claudicaciones importantes, apatía, decaimiento, desinterés, falta de apetito, inclusive agresividad. Supongan que hicieron esa cirugía y como el propietario no puede cuidar al perro porque está trabajando, lo deja en casa de su madre, un ambiente desconocido, donde el perro siempre la ha pasado mal. Una carga genética que no es de lo mejor, un ambiente que no le encanta por las vivencias que ha transcurrido. Y ustedes supongan también que junto a la casa de la madre de ese propietario, que mucho al perro tampoco no le quiere, porque como es un pitbull le tiene terror, hay una sala de ensayo de música y allí interpretan sus hits la banda de música punk Ombligo Sangrante. Ese es un nombre punk, no me pueden decir que no. ¿Imaginan ustedes cómo experimenta ese paciente la sensación de dolor? Sería exactamente lo mismo a un poodle, a un caniche toy, a quien, por ejemplo, se le practicó una orquiectomía, volvió a su casa a los brazos de su familia, es cuidado, contenido, compensado. ¿Verdad que no? No dejen de analizar la condición genética, ambiental y la vivencia individual. Y bajo ningún punto de vista piensen que el dolor es solamente un mecanismo de transmisión nerviosa. Ya vinculándonos específicamente al dolor crónico, recuerden, por favor, entonces, que el dolor crónico es la sumatoria en mayor o menor cuantía, esto no importa las cantidades, de la inflamación y de la neuropatía. Inflamación y neuropatía. Bien, ¿y cómo es el dolor crónico inflamatorio? O sea, el dolor crónico que deriva del dolor agudo. Bien, Javier les refirió lo que es la cadena de impulsos nociceptivos. Cómo a partir de un daño tisular se activan los nociceptores y eso determina desde el mismo daño tisular un proceso en el cual la inflamación y los axones terminales lesionados liberan sustancias, de todo tipo de sustancias. ¿Qué puede liberar un axón terminal lesionado? Reserpina, acetilcolina. ¿Qué puede liberar la inflamación?
bradiquininas, diferentes tipos de citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, los tejidos de la zona, tromboplastina tisular. Todo esto va a aumentar el foco de la lesión, generando mayor inflamación. Estas sustancias liberadas actúan en conjunto componiendo un combo que se conoce como sopa inflamatoria, que lo que va a hacer siempre es generar que el umbral de excitación de los nociceptores disminuya. ¿Por qué? Porque es tal el potencial que liberan en sustancias algógenas que se van sensibilizando los nociceptores y es como que si se fuesen agotando. Esto genera un cuadro muy frecuente de ver en pacientes traumatizados de larga data, que se conoce como hiperalgesia, o sea, en el punto inicial del dolor duele más transcurridas las horas o los días. Piensen cuando se lastiman un dedo y no hacen nada, parece que todo lo tocasen con ese dedo. Y también un fenómeno adicional que se conoce como como hiperalgesia secundaria, que es la situación en la cual se reclutan nociceptores cercanos al que captó la información inicial. Bien, entonces el dolor se refiere a la cercanía. Ustedes le lastimaron el dedo y les duele hasta el carpo o inclusive hasta el codo. Situación entonces conocida como hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia y la hiperalgesia secundaria son los fenómenos que dan cabida y definición al proceso de sensibilización periférica. La sensibilización periférica suele ser el estado en que el paciente llega a la consulta tras haber transcurrido lapsos de dolor inflamatorio. Puede ser un día, pueden ser 12 horas también, ¿eh? No implica algo tan cronológico, porque ya sabemos que el dolor no depende tanto de la cronología, sino de factores genéticos, ambientales e individuales propio de sus sensaciones. Sensibilización periférica. Este es el estado en que se deja un animal después de una cirugía cuando no se practica la analgesia postquirúrgica. A ver si nos ponemos de acuerdo. La cirugía termina el día que retiran la sutura. Hasta ese día es su responsabilidad la cirugía. Y el proceso transquirúrgico requiere un abordaje analgésico en el fenómeno prequirúrgico, intraquirúrgico y postquirúrgico. Si no, van a liberar a su casa o a la internación un perro con sensibilización periférica. Y ya van a ver que no tiene nada de bueno. Ahora, para aquellos que no estén tan acostumbrados, aquí les estoy mostrando un tipo de tumor específico de vejiga. Recuerden que la vejiga es un órgano complejo para lo oncológico porque tiene un triple origen embriológico, entonces como que capta de todo. La verdad que hay muchas posibilidades oncológicas en vejiga, pero bueno, es una foto de una ecografía, ¿verdad? Si la sensibilidad periférica continúa, lo que va a acontecer es que también se sensibilicen las fibras nerviosas que transmiten el estímulo. Recuerden que el nociceptor no es más que la terminación de una fibra nerviosa sin mielina. Y si el proceso continúa aún más, van a reclutar estas fibras que se ven en una situación de imposibilidad por el volumen de información a otras fibras, que son fibras que normalmente no transmiten información nociceptiva. Transmiten, por ejemplo, temperatura o propiocepción. Son conocidas como fibras A beta, son cortas y largas. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay que mandarle información, hay mucha información. Eso significa que la inflamación es muy importante. Hay que hacer entender a los centros neurológicos importantes, trascendentes, como la médula y el encéfalo, que algo grave está pasando. Entonces, todos estos caminos conducen a Roma. ¿Dónde es Roma? Roma es la sustancia gris del asta dorsal de la médula espinal. O sea, ¿recuerdan ese corte que veíamos en histología que nos mostraba, por ejemplo, a un nivel T4, la médula espinal en corte transversal y se veía claramente una mariposa? Bueno, piensen en las alas de la mariposa. Vayan a la parte apical, arriba de las alas de la mariposa. Allí está la sustancia gris del asta dorsal, del cuerno dorsal. Ahora, si ustedes en vez de mirarlo transversalmente, lo miran longitudinalmente, comprenderán que esto es un cordón que va a unir la médula espinal con una estructura sumamente importante, que se llama
tálamo. Y a este cordón se lo conoce como tracto espino-talámico. La médula espinal también se sensibilizó. ¿Por qué? Porque le llegaban estímulos de todos lados. Entonces impacta en muchas metámeras. Recuerden, la metámera era ese espacio virtual de la médula espinal en el cual llega un nervio aferente, sensitivo, y sale un nervio eferente, generalmente motor. No suele guardar relación con el número de vértebras y todo eso, ¿sí? Pero cuando la información progresa y llega a los centros superiores se ven superados en su capacidad de integración de la información, constituyendo un cuadro que se conoce como sensibilización central. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central es el que ahora está sensibilizado. ¿Y se acuerdan cómo dolía en la hiperalgesia? Aquí tienen la neuropatía causada por un proceso nociceptivo. Duelen los nervios, duele la médula. No duele el encéfalo, porque el encéfalo no tiene nociceptores, pero sí las meninges y los vasos sanguíneos. Este es el mecanismo, muy sintético, de por qué un dolor agudo puede generar un dolor crónico a partir de la inflamación. Pero habíamos dicho que el dolor crónico se componía en forma importante de neuropatías. ¿Cómo son los procesos neuropáticos para que entendamos cómo se enfrenta al dolor crónico? Lo vamos a hacer sencillos, estén todos tranquilos. Existen 3 procesos neuropáticos por excelencia que determinan el dolor crónico en todos los mamíferos, e inclusive en muchas aves, peces y anfibios. O sea, en los individuos superiores, en los craniata vertebrata, en los cordados, que les dije con craniata vertebrata, cráneo y vértebra, que les dije con cordados, médula, cráneo y vértebra, se generaron para proteger esencialmente al sistema nervioso central. En esos individuos pueden ocurrir 1, 2 o 3 de estos procesos en mayor o menor cuantía, en sumatoria, 2 de ellos, 1 de ellos, más uno que el otro, menos, ¿se entiende? Características individuales. Quedémonos con el primero, rápidamente, y lo vamos a explicar muy sencillo. La transmisión efáptica. He buscado en el diccionario lo que significa la efapticidad y no lo he encontrado, ¿sí? La condición de efáptico o efáptica, o según los tiempos que corren, efáptique. No importa. La realidad es que el nombre no nos dice absolutamente nada. Siempre me hace acordar a esas definiciones que teníamos sobre determinados síndromes, donde quien lo descubrió, o por lo menos lo relató y lo informó, le ponía su nombre. Síndrome de Schiff-Sherrington, síndrome de Horner, ¿sí? El chasquido de Gutiérrez. ¿No era más fácil decirlo con una definición categórica para la enfermedad de Le-Calvé-Parté, en vez de decirnos necrosis avascular, no aséptica, avascular de la cabeza femoral? Así entendemos todo, por favor. Pero bueno, transmisión efáptica. Imaginen ustedes que acontece una lesión. Esta es nuestra lesión. De impacto, importante. Determinará irremediablemente que en la zona donde acontece, por ejemplo, un traumatismo importante, el modelo típico para explicar la transmisión efáptica es una quemadura de importancia. Vamos con la quemadura. Una quemadura que involucra todo un miembro posterior porque el animal metió su pata en un hueco con fuego. Una cosa bastante frecuente. Va a generar que, por supuesto, haya una destrucción masiva de tejidos, incluido el tejido nervioso periférico, o sea, los nervios de la zona. ¿Se acuerdan cómo se constituían los nervios? El paquete vasculonervioso, había un perineuro, pasaban los diferentes fibras, las fibras están constituidas por un endoneuro que los protege, bla, 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 y había un montón de pequeñas fibritas adentro, que podían ser fibras A, fibras B, fibras C, D, diferente todas ellas. Entre las fibras que conducen la sensación nociceptiva se encuentran 2 tipos de fibras, fibras con mielina y fibras sin mielina. Ahora compongan esta metáfora. Piensen por favor en un interruptor para la luz y luego piensen en la lámpara que será encendida por la acción del interruptor que ustedes manipulan. Cuando ustedes dan on, se prende la luz. Bien, ahora piensen
que en el cordón, en el cable que conduce la electricidad desde el interruptor hasta la lámpara, ocurre un cortocircuito. Estalla. Se pegan los cables. Incluso aquellos que tenían vaina de mielina, incluso aquellos que tienen una cobertura plástica, se pegan entre varios cables, porque por ahí pasaban también los cables de internet, pasaban los cables telefónicos, pasaban un montón. Prácate, se pega todo, entonces el estímulo no continúa, la electricidad no continúa, ya no enciende la luz, se interrumpió, no hay sinapsis. Esto lleva irremediablemente a que exista parte de la electricidad que se transmite a otras fibras que estaban por ahí, que no tenían nada que ver con la conducción eléctrica, con la conducción del dolor. Entonces ahora tenés que tener cuidado porque la televisión por cable, el teléfono, internet o cualquier otro cable que estuviese pasando por ahí, incluso los caños, si son metálicos que transmiten gas o agua, van a quedar con efecto multiplicador. Traspasa la electricidad hacia ahí, va hacia fibras que normalmente no deberían estimularse, no deberían activarse. Esto genera que el estímulo doloroso sea percibido de una manera totalmente anómala. Bien, o sea, cosas que no producen dolor generen dolor. ¿Por qué? Porque se están utilizando otras fibras que siguen su ciclo, pero las fibras nociceptivas lo interrumpieron. Esta situación donde un estímulo no doloroso produce dolor se conoce como alodinia y es una característica hiperfrecuente del dolor crónico, determinando entonces justamente un dolor crónico neuropático, porque esas fibras llevarán un estímulo anómalo a los centros superiores que interpretarán una circunstancia como la que no hay, ya que no pueden corregirlo. Por eso no hay un proceso adaptativo. Por eso el encéfalo se ve superado por el mismo componente de transmisión nerviosa que está generando el proceso. Por eso la quemadura rompe todo, destruye todo, un traumatismo importante, se pegotea todo, la electricidad se desparrama, no va por donde tiene que ir, entonces al no existir el mecanismo interruptor luz, se produce un cortocircuito que determina el dolor focal referido a la zona del cortocircuito. A ese intercambio entre fibras se lo llama transmisión hepática. El segundo fenómeno es un problema vascular, alteraciones del sistema nervioso periférico simpático. Bien fácil, miren, aquí tienen vasos sanguíneos dibujados en un gris oscuro y dos tipos de fibras dibujadas en un blanco y en un blanco como con unos corchos metidos ahí, ¿sí? El espacio entre cada corcho, ¿recuerda cómo se llamaban? Nodo de Rambier, otro que le puso su nombre para pasar a la posteridad. Bueno, supongamos que por un trastorno, el que fuese, hay una disminución en la microcirculación. O sea, los capilares se colapsan y no circula la sangre. Eso determina que el organismo quiera compensar. ¿Cómo compensa el organismo trastorno de circulación? Aumentando la presión. ¿Y cómo aumenta la presión? Con vasoconstricción. Cuando hace vasoconstricción, lo que va a generar es que la sangre circule más rápido. Ya teníamos una zona donde no llegaba sangre, y ahora tenemos una zona periférica donde pasa mucho más rápido, con lo cual hay déficit en el intercambio gaseoso a partir de los hematíes. Nos llegan a liberar todo su oxígeno y nos llegan a tomar todo su dióxido de carbono. Esto determina irremediablemente que se alteren en la zona los nociceptores y las fibras, conllevando a un proceso de dolor crónico neuropático, inicialmente por un trastorno vascular que genera con el paso del tiempo una necrosis que no es de características no álgidas. Como siempre compromete más tejido, en la zona de referencia siempre tendremos más dolor. Y es incorregible porque el organismo no compensa, homeostáticamente sigue generando procesos vasoconstrictores, con lo cual el cuadro progresa. El tercer tipo de dolor neuropático son las alteraciones del sistema descendente de control del dolor. Rápidamente, nuestro organismo está preparado a todos los niveles para compensar.
siempre tenemos mecanismos endógenos que mantienen la homeostasis. Cuando hay un problema, siempre algo pasa para tratar de compensar. ¿Sí? Baste pensar que para eso se crearon los reflejos. ¿Sí? Mecanismos autonómicos de defensa orgánica, bajo todo punto de vista. Ahora, pensemos con mucha imaginación que esto es un electrocardiograma un electroencefalograma de un perro, de un gato. Permiso, ¿eh? Aquí tengo bebida cola de marca conocida, Light. Ahí está. Sobre todo para refrescar la garganta. Ahora, a nivel central, en la zona del mesencéfalo, que digamos, ustedes recuerdan, el encéfalo fue constituido como es una cebolla. Capa sobre capa, sobre capa, sobre capa. Las capas más profundas, las más primitivas, bueno, explican determinados comportamientos que inclusive los humanos seguimos teniendo, como ser, por ejemplo, el comportamiento reptílico o el comportamiento de macho dominante, que tan mal le ha hecho a la humanidad, ¿verdad? O esa cosa que tienen algunos en los estadios de fútbol de querer pelearse con el otro porque tan solo es su rival. Bueno, eso es un comportamiento reptílico. Pero a nivel del cuarto ventrículo y del acueducto de Silvio, otro que le puso su nombre, se producen sustancias que van a ir a la médula espinal para controlar cuando la médula espinal genera un sobreestímulo álgido, o sea, cuando muchas fibras, que quizás no deberían estar haciendo eso, le quieren mandar al encéfalo mucha información, esta zona del encéfalo baja unas sustancias que lo que hacen es amortiguar el impacto de conducción de esas fibras. Pero a veces este mecanismo falla. ¿Por qué? Por ejemplo, por traumatismos muy serios, donde esquivan estas fibras por su cantidad a la calidad de las sustancias que libera el encéfalo. Esas sustancias, normalmente, ustedes las conocen como endorfinas, dinorfinas, encefalinas, normalmente opioides endógenos, ¿bien? Que llegarán hacia la sustancia gris de la asta dorsal de la médula espinal para inhibir fundamentalmente a las fibras de conductividad rápida, como las serotoninérgicas y las noradrenérgicas. Pero no lo consiguen. ¿Por qué? Porque están en déficit. ¿Por qué? Porque no hay suficientes tapas para poder tapar la cantidad de calderos que están hirviendo. Entonces, por más que se tapen algunos, lo hacen las encefalinas, las dinorfinas, las endorfinas en general, otros seguirán en ebullición. Y esto es lo que genera la característica de este tipo de dolor crónico neuropático. ¡Wow! ¿No? ¿Cuánta información? ¿Sobrevivieron? ¿Sí? ¿Están todos vivos? Bueno, espero que sí. Ya pasó la parte difícil. Tranquilos, amigos. Solamente quiero mostrarles aquí los diferentes signos clínicos que presenta el dolor crónico. Díganme dónde dije yo anorexia. Díganme dónde dije duerme más tiempo. Díganme, por favor, dónde dije claudicación, que por cierto puede presentarse, porque como hay un cuadro inflamatorio, puede continuar lo que veíamos en agudos. Pero fíjense lo interesante de los diferentes tipos de signos que pueden aparecer en el dolor crónico. Las hiperalgesias las habíamos definido. Aquí tienen lo que es la hiperpatía, la disestesia, la hipoestesia, la alodinia, la parestesia, todos, ninguno, mezclados en mayor o menor. ¿Cómo puedo pensar que una respuesta exagerada, un estímulo doloroso, como la hiperpatía, que debe diferenciarse de la hiperalgesia, que es el aumento en la percepción de la intensidad de un estímulo, uno es la respuesta, el otro es en la percepción, son lo mismo que un animal que se rasca porque tiene un prurito, y ustedes recordarán que no hay receptores de picazón, son los nociceptores levemente estimulados. Por eso muchas veces los perros que se rascan tienen dolor. Y muchas veces se trata el prurito y no se trata la causa del dolor. Los convido, cuando tengan perros con dermatitis alérgica por pulgas, todavía quedan algunos, a que piensen en el dolor que está sufriendo ese perro con la piel escaldada y que por eso se rasca. Ya, miren lo que es la hipoestesia, pido disculpas, falta una R, no es educción, es reducción. Vimos lo que era la alodinia. Esto es lo que manifiesta un perro con dolor crónico. ¿Cómo puedo pensar yo entonces que es lo mismo que un dolor agudo?
Bueno, estamos en condiciones entonces de tratar a este perro ya, ¿no? Porque ya hemos entendido qué es lo que le pasa. Estoy mirando la hora porque no quiero abusar del tiempo de nadie, y es importante entonces, si me dan un segundito, quiero ponerme el cronómetro porque esto está todo preparado para llegar a tiempo. Tratamiento, terapia, cura, método curativo, lo definimos como aquellas acciones que hacemos para, en el mejor de los casos, curar al individuo. Y, aunque sea, si no logramos eso, aliviar signos. Fundamentalmente en veterinaria no hablamos de síntoma, oma es de soma, sint es de sentir lo que siente el cuerpo, perro, gato, nuestros animales no lo pueden expresar, por eso nosotros nos basamos en signos. Los hay de diferentes tipos: farmacológico, físico, biológico, pero bajo ningún punto de vista, por favor, me hablen de esto. Curar un dolor de muelas con clavo. Qué bravo. Vean, me falta muy poco para terminar una especialización muy importante que llevo mucho tiempo desarrollando en dolor crónico, y por aquí decía una cosa como dolor crónico manso. Por favor, si algún algólogo en el universo tiene la capacidad de explicarme lo que es un dolor crónico manso, lo convido. Es más, cuando pase la cuarentena vamos de copa, vamos de tapas, ¿sí? Dolor crónico manso. No, mis queridos, la farmacología ha avanzado. Hagamos ciencia, ¿sí? Ciencia. Arruinándolo todo desde el año 1543. ¿Por qué? Porque Copérnico en ese momento dijo: no somos el centro del universo. Porque Vesalio describió el primer atlas del cuerpo humano. En fin, una serie de cosas que ocurrieron coincidentemente ese año, aunque hacía ya casi 80 años que Gutenberg había hecho la imprenta y había varios libros. Pero en ese momento fue cuando la ciencia tuvo su momento iniciático, el grito primal que se le dice. Ok, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para tratar el dolor crónico es conveniente enfrentarlo con un enfoque individualizado, con la terapia menos invasiva, maximizando beneficios y minimizando efectos colaterales. Siempre iremos de menos a más, porque el dolor crónico es una instancia donde la guerra es manifiesta y la perdimos por todo lo que hemos hablado. Nosotros le vamos a dar batalla con nuestros mejores hombres y nuestras mejores armas, pero a sabiendas de que tenemos que hacer pequeñas conquistas. Por eso vamos a ir de a poco. Por eso vamos a hacerlo cuidadosamente. Porque además es muy frecuente que el paciente sea añoso y adicionalmente que tenga, digamos, la existencia de patologías concomitantes, coinvalidantes. Imaginen un diabético, un insuficiente cardíaco. Imaginen un insuficiente renal. ¿Sí? Algún paciente con, por ejemplo, un convulsivo. Bien, podríamos plantear muchas situaciones. Por eso el dolor crónico, a diferencia del agudo, que como nos decía Javier, vamos con todo contra él, venzamos la inflamación para que no se transforme en una sensibilización periférica, que nos determinará una sensibilización central, que nos llevará a un dolor crónico nociceptivo. Vamos con todo, decíamos en el agudo. Aquí no, aquí vamos despacio. Entonces utilizaremos la menor cantidad de fármacos, con la menor dosis posible, siempre bajo el criterio de sinergismo de potenciación, con el mayor lapso entre dosis y dosis. Bien, lamentablemente, no existe un fármaco único que nos permita tratar todo tipo de dolor, menos aún del crónico. Vean, debería ser todo esto. Y definitivamente, ni siquiera la invocación divina lo consigue. Por eso es que existen tantos tipos de analgésicos, más aún cuando uno va conteniendo y conociendo los diferentes mecanismos fisiopatológicos e inclusive patológicos puros que conducen al dolor. Entonces, ya sabiendo de que esto es imposible, buscaremos las herramientas más alcance de nosotros. Por eso la combinación de analgesia multimodal, que para mí es la definición de agarrar el sol acá, venga, veo, estoy en la escalera tratando de llegar. Aquí ya llegamos, ¿sí? Fármacos y procedimientos que se suman entre ellos para intentar, por diferentes modos y mecanismos de acción, generar claramente el sinergismo de potenciación, o sea, un efecto mayor por la combinación que la sumatoria individual de los efectos de cada fármaco o procedimiento. Eso es un sinergismo de potenciación. Y lo podemos lograr
Sí, por supuesto que lo podemos lograr. Claro que podemos. Uno de los elementos más utilizados para el control del dolor inflamatorio y el dolor crónico, la neuropatía se acompaña, como dijimos, en mayor o menor cuantía de inflamación, son los AINES. Los antiinflamatorios no esteroides, o NSAIDs en su sigla en inglés. Les voy a poner la única diapositiva que yo trabajo con mucho texto, que es esta, con la definición de AINES según establece nuestra sociedad, la CIABET. Fíjense qué interesante. Conjunto divergente de familias de fármacos. Quédense aquí. Es un grupo muy heterogéneo de grupos de drogas. Ya esto te va dando una idea bastante acabada de lo que estamos hablando. Todos son ácidos orgánicos, están ordenados químicamente. Oxicams, ¿sí? Profénicos, coxibs. ¿Bien? Son grupos ordenados químicamente según la función que cumplen y sus componentes, pero todos son ácidos orgánicos. Sus dinámicas y cinéticas son heterogéneas, particularmente heterogéneas, ¿sí? Además tienen distintos modos y mecanismos de acción, incluso para cada droga de cada grupo. Ibuprofeno, ketoprofeno, tanoxifeno no son lo mismo. ¿Es que acaso la industria hace lo mismo para vendernos lo mismo? No. Tienen diferentes acciones y cada una de ellas también puede tener diferentes consecuencias. Bien, lo que sí, todos reducen la síntesis de prostaglandinas. Algunos las anulan. El único fármaco a la fecha que anula la síntesis de prostaglandina 1 es la aspirina o ácido acetilsalicínico, por eso está pensando retirarla, inclusive del grupo de los AINES. Y todos sí aportan analgesia por diferentes mecanismos. ¿Ok? Sus dosis son independientes para el beneficio. Se pueden lograr beneficios con diferentes dosis, pero no pasen de la dosis del prospecto porque hay efecto techo. O sea, a partir de ahí empiezan los problemas, las contraindicaciones. Ahora, ¿se pueden usar AINES en felinos? Preguntaba Javier. Sí, se puede usar AINES en felinos. ¿Y en caninos? Por supuesto que sí. Las complicaciones más frecuentes en la utilización de los AINES son gastrointestinales. ¿Cómo puedo evitar tener complicaciones gastrointestinales si voy a usar AINES? Pesen al paciente. Un paciente de 4 kilos que calcularon 5, así como decimos en Argentina, a grosso modo, por masomenismo, le están dando un 20% más de fármaco. O la inversa. Si pesaba 5 y ustedes calculaban 4, le están dando un 20% menos. Resulta que el fármaco no anduvo, vamos a cambiar de fármaco. No, doctor, haga las cosas como corresponde. Valore si la indicación más correcta es utilizar un AINES en este caso. Luego, siempre la dosis mínima, el intervalo máximo y el plazo mínimo efectivo. ¿Hay que usar protección gastrointestinal? Bueno, si tuviesen que usarla, y esto es para los fármacos que bloquean ciclooxigenasa 1, como el piroxicam, como el ketoprofeno, entre los que ustedes conocen de utilización más frecuente en el mercado veterinario, les digo que si hay que elegir, vayan por los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. El misoprostol, que es una prostaglandina sintética, no ha resultado eficiente, para aquellos que no lo sepan, es la medicación contraceptiva para generar la anticoncepción, ¿bien? La ranitidina, que es un protector de mucosa, no funciona. Funciona, por ejemplo, omeprazol, pantoprazol. Pero también recuerden que hay AINES que solamente o prácticamente en un altísimo porcentaje actúan sobre ciclooxigenasa 2, ¿bien? Que se los conoce como diferenciales. Y aquí quiero hacer hincapié para darles algunos tips importantes de un fármaco que por conocido nos lleva a cometer errores porque no entendemos bien cómo utilizarlo y quizás sea el AINES que más se utiliza en el mercado veterinario. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que es eficiente, es eficaz, que es efectivo. Y estoy hablando de meloxicam. Creo que estamos a tiempo de hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Es correcto esto? ¿O la dejamos para el próximo slide? Aquí va. Para usted, el meloxicam, ¿es un fármaco de elección para enfrentar el dolor articular?
¿Por sí o por no? Uh, 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 uh. Oh, viene peleado, ¿eh? Había arrancado una respuesta, la otra empezó a equilibrarla. Igual me parece que se mantiene una diferencia. ¿Sí? Tenemos unos pocos segundos hasta terminar la encuesta. Vamos, voten, voten. Muy bien. Se ha detenido más o menos, ya creo que estamos, ¿eh? Bueno, muy bien. 56% ha dicho que no y 44% ha dicho que sí. ¿Qué les parece si en las preguntas resolvemos esta pregunta? ¿Usted cree que el meloxicam es un fármaco de elección para enfrentar el dolor articular? Acuérdense, el 56% dijo que no, el 44% dijo que sí. Perfecto. Dejamos de compartir entonces y continuamos entonces nosotros con nuestras apreciaciones. El meloxicam. El meloxicam puede, a ver, déjeme salir, ahí está. Da analgesia potente y sostenida tanto en perros como en gatos. El meloxicam tiene pocas contraindicaciones, o sea, pocos antagonismos. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, el meloxicam se puede utilizar perfectamente con antibióticos. Y si los van a usar en forma conjunta, vean la biodisponibilidad de las drogas y las vidas medias. No sea cosa que tengan un rebote entre ellas. Tiene que haber una tecnología importante si se vinculan, sobre todo si vienen en un solo comprimido, cápsula, inyección, para que no choquen en su metabolismo hepático. Hay una serie de reacciones en el hígado que degradan las drogas para que cumplan su función. Son reacciones de fase 1, 2, algunas son oxigenaciones, o sea, oxidaciones, otras son glucuronizaciones, o sea, eh, destrucción de la molécula para que se metabolice, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con eso, elijan muy bien el fármaco, porque muchas veces yo veo la utilización de meloxicam con antibióticos que se amortiguan entre ellos. Por eso la tecnología de la formulación es la clave. Luego, y ya voy contestando quizás la pregunta, se puede usar perfectamente como es una droga acídica, el meloxicam, con los condroprotectores. De hecho, se las voy a responder, es droga de elección para el manejo del dolor articular, sinovial fundamentalmente. Y se puede utilizar perfectamente con los condroprotectores, porque los condroprotectores esenciales, como el ácido hialurónico, como la glucosamina, como el condroitin sulfato, son azúcares, con cierto contenido proteico también. Son aminoglicanos, son proteoglicanos, glicano de glúcido, proteo de proteína, o glucosa, aminoglicano, glucosa, glicano, azúcar. Y el azúcar genera procesos oxidativos, y esto es ácido, entonces no tienen inconveniente en su utilidad conjunta. Dijimos escasos efectos indeseables, digestivos, renales, cardíacos, renales. Vamos a dar una pregunta más, a ver, ¿podemos? ¿Estamos en condiciones? ¿Usted puede considerar que es posible utilizar meloxicam en gatos gerontes? A ver. ¡Wow! Esta sí me está sorprendiendo en la respuesta, ¿eh? Porque hay uno de los ítems que picó en punta, como decimos en Argentina, que está liderando porcentualmente con un valor muy importante, ¿eh? Sí, ya votó muchísima gente, tenemos casi 90 votos, más de 90 votos ya en este momento. Ok, bueno, vamos a finalizarla aquí. 84% dijo que sí y solamente un 16% dijo que no. Ok, 84-16, excelente, yo también voy por el sí. Sí se puede usar en gatos gerontes. La vejez no es enfermedad. La vejez es un estado metabólico que tiene que ser entendido como la pérdida de función y anatomía de órganos y sistemas. Solo se trata de adecuar la necesidad del individuo. Ok. Alto margen de seguridad. Eliminación biliar. ¿Podemos dar la tercera pregunta? Me encantaría ver qué responden a esta. ¿Se puede usar meloxicam en gatos con insuficiencia renal crónica? Vamos.
Sorprendente la respuesta también. Gratamente sorprendente la respuesta. Están cabeza a cabeza, 52-48, 53-47. Tenemos la misma cantidad de votantes que en el caso anterior. Bueno, prácticamente se ha clavado en un 53 a favor del sí, 47 a favor del no. Ok. Muy bien, vamos a suspender aquí la encuesta entonces. 53-47, la respuesta es sí. Lo que hace falta hacer es regular la dosis, a ver quién me hace la pregunta, si se la respondo en el momento de preguntas y respuestas, y evaluar al paciente clínicamente, por más que los estudios den lo que den. Y para evaluar función renal nunca dejen de evaluar la fosfatemia, que es un predictor clave de los cambios de urea. ¿Bien? Entonces, si el estado general del gato es bueno, está bien clínicamente, ustedes pueden utilizar meloxicam. Lo vamos entonces a responder con dosis, si quieren, cuando hagamos las preguntas. Ya falta muy poquito. Estupendo. Muy bien, miren acá. Meloxicam es un fármaco súper seguro. ¿Cuánto se bloquea de COX-2 para bloquear parte de COX-1? Meloxicam bloquea hasta 10 veces COX-2 frente a COX-1. Miren carprofeno, 7. Mírenlo porcentualmente, cuánto más lo hace meloxicam. ¿Sí? O sea, lo hace hasta 20% más que lo que hace carprofeno. Ni comparen con piroxicam, fármaco que les pido por favor, saquen de su estantería, saquen de su uso tradicional. Basta de piroxicam. Piroxicam nos genera montones de trastornos en los animales, digan lo que digan los oncólogos. Muy bien. Meloxicam. Perfecto. Abarcativo en todas sus funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos bien sabemos que los AINES bloquean la ciclooxigenasa 1, también la 2 y también la 3, que es una ciclooxigenasa central, que meloxicam cubre y por eso es un fármaco útil para el dolor de úlcera de córnea donde nada se inflama. Porque bloquea una ciclooxigenasa central encefálica no inflamatoria. Pero hay otros mecanismos por los cuales actúan los AINES, y fundamentalmente el meloxicam. Aquí les puse algunos, miren. Inhiben la migración de leucocitos al exudo inflamatorio, con lo cual no se liberan sustancias algógenas, bloquean moléculas de adhesión celular, selectinas, integrinas, evitan la formación y la producción de bradiquinina en el sitio de inflamación, estabilizan membranas, inactivan neutrófilos, neutralizan otras enzimas. Todas estas funciones uno no las tiene en cuenta, no las ve. ¿Sí? No las ve. Del mismo modo que no ven el perro en esta diapositiva. Y está ahí, ¿eh? ¿Ah, no? Miren. ¡Tac! Estamos tan acostumbrados a pensar en ciclooxigenasa que nos olvidamos de estas importantísimas funciones que aporta meloxicam para el manejo de la inflamación y el dolor. Importante de entender, porque es un fármaco que siempre debemos tener en cuenta. Meloxicam permite un uso práctico y prolongado, ya veremos por cuánto tiempo y de qué manera. Y recuerden que alcanza todos los tejidos del organismo y su biodisponibilidad es del 100% en perros y más del 90% en gatos, siendo su vía de eliminación biliar. Por eso, en pacientes renales con cuidado y en pacientes hepatópatas con cuidado puede utilizarse. ¿Y en dolor crónico? Bueno, a ver, no hay que volverse muy loco. Meloxicam va a poder trabajar perfecto frente a la sensibilización periférica y a la sensibilización central porque tiene acción en el foco del dolor, en la transducción, y acción sobre el sistema nervioso central en su conductividad, a nivel medular. ¿Bien? Y a nivel central encefálico, bloqueando la ciclooxigenasa 3. Entonces, para un dolor agudo que por inflamación deriva a crónico, puede usarlo. Y para que estas cosas chinas que yo había mencionado, que eran tan complejas, también se puede usar meloxicam. Por cierto, jamás será el único fármaco que se utilizará, porque ante un cuadro tan complejo como una transmisión hepática, sería ilógico, y se los definí, pensar que solo un fármaco es el fármaco ideal y todo lo puede, pero sí es una herramienta insustituible, al alcance de todos nosotros. Meloxicam trabaja
manteniendo el potencial de acción de las fibras. Bien, la dipirona hace lo mismo, aunque no es un AINES. Y se puede combinar con meloxicam, por ejemplo. Bien, porque favorece la conductividad. Entonces evita que los cables se peguen. ¿Y qué tiene que ver el meloxicam con las alteraciones del sistema simpático? Bueno, inhibe el efecto vasoconstricción a nivel periférico, permitiendo mayor circulación sanguínea en el sitio de lesión. ¿Por qué? Porque inhibe el taponamiento de neutrófilos característicos de la inflamación que generan los cambios vasculares. Y meloxicam a nivel central, ¿sí? Porque meloxicam lo que hace es trabajar sobre un espacio especial de la médula espinal, que es el que regula que esas fibras anómalas que transmitían información, que eran las abetas propioceptivas, disminuyan su potencial de acción. Bien, entonces, quizás a lo mejor tal vez las endorfinas sean más eficientes para el control de la conductividad y la liberación del estímulo nociceptivo en la médula. Esto hace meloxicam. Pequeño fármaco, ¿no? Bien. Bueno, a esta altura, permítame darles una definición categórica de lo que para mí es el dolor crónico. El dolor crónico mata, pero también quita las ganas de vivir. Si alguno de ustedes tiene la desgracia de padecer un dolor crónico, como podría ser la neuropatía diabética, como podría ser las secuelas de las herpetovirosis, como por ejemplo el herpes zóster, dolor lumbar, fibromialgia, ¿sí? Esos trastornos que ocurren a nivel encefálico, conocido como migrañas, van a saber de lo que les estoy hablando. Bien, enfrentar al paciente con dolor crónico es un desafío médico que, aunque sea en condiciones de David y Goliat, hay que hacer. ¿Sí? Siempre hay que darle batalla. Ese paciente lo va a agradecer. Y por favor, quítense de encima esa frase patética que dice vale la pena. Vale la alegría de hacer lo que nos gusta. Vale la alegría de asistir al paciente. Vale la alegría de conocer. Vale la alegría de investigar. Vale la alegría de ser médicos. Somos la punta de la formación en la pirámide. Desparramemos nuestro arte y nuestra ciencia.